De todos los periodos que existen para entender el protagonismo de los seres humanos sobre la Tierra, la prehistoria es por lejos el más extenso de todos. Comienza con la aparición del primer ser humano y termina con la invención de la escritura. Dentro de toda la prehistoria encontramos tres etapas: el paleolítico, el neolítico y finalmente la edad de los metales, que es previo a la invención de la escritura. De todos los periodos históricos que nos enseñan cuál es el protagonismo que el ser humano ha tenido sobre el planeta, es quizás la prehistoria el más extenso y más largo de todos. La prehistoria se inicia con el nacimiento del primer ser humano, luego del proceso de hominización, y lo sigue durante todo su desarrollo hasta el momento en que se inventa la escritura. A todo este periodo de tiempo, los historiadores lo llaman la prehistoria o la protohistoria. La prehistoria se divide en otras tres etapas: el paleolítico, el neolítico y la edad de los metales. El paleolítico se inicia luego del proceso de hominización. La hominización es el término que le han entregado los expertos al proceso de evolución de los seres humanos, cuando pasaron de evolucionar de una especie primitiva de simio a el Homo sapiens sapiens tal cual como lo conocemos hoy. Debemos recordar que el Homo sapiens sapiens es nuestra propia especie. Es importante recordar que esta evolución humana o esta hominización se inició cuando en África cambiaron las condiciones ambientales en las cuales vivían estos simios prehistóricos. Los bosques comenzaron a ser reemplazados por sabanas y estos seres se vieron en la obligación de bajar desde los árboles para poder enfrentar la vida en grandes sabanas. Las condiciones de vida que existían en estas sabanas los obligó a ir evolucionando poco a poco y en dividirse en muchas especies que dieron origen a lo que somos hoy. Hace más de 4 millones de años los primeros simios fueron capaces de pararse en dos patas y salir a conquistar este nuevo mundo. Lleno de dificultades, tuvieron que evolucionar con el pasar de los años para adquirir distintas herramientas que les permitieran sobrevivir en este difícil y complicado mundo, y de expandirse también por todo el planeta. Recordemos que los primeros seres humanos eran nómades. Esto quiere decir que se trasladaban periódicamente de un lugar a otro buscando alimentos, o escapando, por qué no decirlo también, de las adversidades y depredadores. La arqueología, la paleontología y otras ciencias nos han ayudado a descubrir cómo vivían estas primeras especies de seres humanos, gracias a los restos fósiles que se han encontrado y que permanecen muy poco modificados hasta los días de hoy. Es importante que sepan que la evolución no se produjo en una línea como comúnmente acostumbramos a verlo, sino que más bien fue una especie de árbol que se ramificó en muchas especies. Ya hubieron decenas de especies antes que el ser humano, muchas de las cuales tienen muy poquitos registros arqueológicos. Cuando vemos en clases la evolución del ser humano, vemos las principales especies que incidieron en nuestro desarrollo evolutivo, pero no significa que seamos descendientes directos de esta especie. En muchas ocasiones este árbol genético tiene un montón de piezas perdidas, y cada día y a cada momento se van haciendo nuevos descubrimientos arqueológicos que van cambiando y transformando estas teorías. Vamos a ver ahora las principales especies de homínidos que existieron antes de que se originaran los seres humanos tal cual como los conocemos hoy. El Australopithecus es una de las primeras especies de homínidos existentes de las cuales se tiene registro. Se dice que es el primer simio que se vio en la obligación de caminar en dos pies y de cambiar sus hábitos de alimento. Dejaron de ser herbívoros y recolectores para incluso iniciar la caza de otro tipo de animales. El cerebro del Australopithecus era muy similar al del simio actual. Posteriormente, y hace 2.2 millones de años en el pasado, encontramos al Homo habilis, esta especie de homínimo que se caracterizó principalmente por la habilidad que tenía para construir todo tipo de herramientas que le fuesen facilitando la vida. El Homo habilis tenía un control absoluto de los dedos que le permitía fabricar armas. Todas las herramientas elaboradas por los Homo habilis les facilitaron la vida, al darle una mayor facilidad de cazar, de recolectar frutos e incluso de defenderse de depredadores o de otros grupos de homínidos rivales. El Homo erectus vivió en Asia hace 1.8 millones de años. Se extinguió hace aproximadamente 300.000 años. Era una especie de homínido que cubría su cuerpo con piel de animales, fabricaba armas, se mantenía completamente erguido y se sabe que dominaba el fuego, puesto que cocía todo tipo de alimentos. El Homo erectus evidencia los primeros cambios en su musculatura, y además se sabe que socializaba de múltiples formas, lo que nos lleva a pensar que tenía un lenguaje completamente articulado. El Homo neanderthalis, o este famoso hombre de Neandertal, no fue un antepasado directo del ser humano, sino que tuvo un antepasado en común. Esto quiere decir que los neandertales probablemente convivieron con los primeros Homo sapiens. Incluso se dice
que entre muchos de ellos existieron descendientes. El hombre de Neandertal habitó en Asia y Europa hace 280.000 años y se extinguió hace 28.000 años, en plena era del hielo. Existe evidencia de que enterraba a sus muertos junto a sus artículos de valor, lo que nos dice que probablemente ellos tenían una concepción o una creencia de que existía alguna especie de vida después de la muerte. El Homo sapiens se desarrolló en dos oleadas distintas. La primera fue hace 315.000 años. En ella el ser humano evolucionó, alcanzó el tamaño de su cerebro actual. Sin embargo, físicamente sus características aún no evolucionaban a la forma en que las conocemos hoy. Sus cráneos no eran lo suficientemente esféricos y las frentes eran muy verticales. Posterior a ellos aparecieron los humanos modernos, o el Homo sapiens sapiens, tal cual como lo conocemos hoy. Desde hace aproximadamente 200.000 años, el Homo sapiens sapiens habita y cubre todo el planeta Tierra. Nosotros, como Homo sapiens sapiens, sabemos perfectamente cuáles son nuestras características físicas y evolutivas. Tenemos el cerebro mucho más grande que todos nuestros antecesores, los dedos que nos permiten realizar todo tipo de actividades y construir todo tipo de herramientas, y la posibilidad de caminar erguidos en dos pies, facilitándonos las actividades como correr, realizar actividades que requieren de mucha destreza y un cuerpo que, además de hacernos fuertes, nos permite crear un lenguaje complejo y articulado para comunicarnos entre nosotros. Bien, la próxima clase vamos a ver qué necesidades tuvo el ser humano para poder salir de África y llegar a colonizar todo el planeta tal cual como lo conocemos hoy. ¿Por qué se movilizó y de qué forma vivía este ser humano durante el Paleolítico? Nos vemos. Chau, chau.